De febrero, Fernando, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar, ¿no? Un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Desde luego, seamos cautas, mando un mensaje de tranquilidad, no está pasando nada y lo que estamos haciendo, disponiendo en cada uno de los gabinetes, son las normas, bueno, que faciliten situaciones que puedan darse. Hay que reconocer que Dios la capacidad oratoria no se la dio, ahora la de maldad y la de mentir por todas partes. Vamos a ver, ¿de qué nos podemos quedar o qué nos podemos quedar de todo lo que ha dicho esta mujer? De lo que decía en su momento de tranquilidad, es obvio que no. La primera que no se sintió tranquila debió ser ella porque no acudió a esa manifestación. Y anda que esta gente, por estar en una pancarta de la que rascar voto, son capaces de arriesgar la vida de todos los demás, ¿vale? Y no fue. Ergüella sabía que de tranquilidad poco. Por tanto, cogiendo esa declaración, sabemos que efectivamente esa guía la hizo con conocimiento de causa. Esa guía laboral en la que decía antes del 8M que en las empresas había que tener muchísimo cuidado, que no nos podíamos juntar con una distancia excesivamente corta, que teníamos que empezar ya a utilizar mascarillas, que había que optar por el teletrabajo, que si se podía evitar determinadas reuniones mejor. Eso lo hizo antes del 8M, lo plasmó en una guía. Lo que estaba diciendo era verdad. ¿Y por qué era verdad? Porque sabían efectivamente todos ellos que lógicamente a la gente que le mandaban al 8M la mandaban a un infectódromo. ¿Les importó algo la gente que iba a ese lugar? Por cierto, feministas, les importaba un soberano comino. Imagínense qué le podemos importar nosotros o ustedes si esta gente a los suyos son capaces de mandarlo a un centro donde saben que se van a contagiar. Imagínense lo que les importamos, ¿vale? Si los suyos, ¿vale? Los de sus políticas feministas, radicales, etcétera, son capaces de mandarlos a que se contagien, pues imagínense lo que piensan de todos los demás y vayan aplicándolos a todas las políticas. A políticas laborales, a políticas de pensiones, a políticas de control de gasto, a políticas de lo que les dé la gana, a políticas de agenda exterior, etcétera. Imagínenselo todo supeditado a su voto, ¿vale? Pero sigamos para bingo. ¿Quiénes estaban con conocimiento de esta misma situación de que el COVID estaba totalmente disparado y que mandar a la gente a una concentración con una distancia inferior a 1,5 metros, sin mascarilla, era directamente un riesgo letal de muerte? ¿Quiénes estaban con este conocimiento? Bueno, pues estaba todo el Consejo de Ministros. Ella lo ha dicho, me mandaron callar. ¿Quién puede mandar callar a un ministro? Solamente el presidente del gobierno, ¿verdad? Digo yo que si le mandaron callar a ella, que aseguraba que lo hablaba todo, con los responsables de sanidad, también mandarían callar, ¿no?, al responsable de sanidad. O le dirían, por favor, no digas absolutamente nada. ¿Quién era el responsable de sanidad? Salvador Illa, ¿vale? ¿Qué hizo Salvador Illa un 5 de marzo? Es decir, 3 días, 2 días, porque estuvo el 5, estuvo el 6, antes de esa manifestación. ¿Qué hizo? Acudir a Europa. ¿Qué hizo en Europa? En concreto, un 6 de marzo, rechazar una compra comunitaria ofrecida por parte de la UE. ¿Qué le ofreció a la Unión Europea? Comprar mascarillas, EPIs, batas, etcétera. Es decir, todo lo que necesitábamos para protegernos. ¿Qué dijo? No, no, no nos hace falta. ¿Por qué? Porque si decía nos hace falta, ¿cómo iba a acudir la gente al 8M? Repito, mandaron a los suyos. A los suyos. ¿Se acuerdan de la frase, Carmen Calvo? Nos va la vida. Ya lo creo que sí nos iba la vida. Nos iba la vida de muchísimos, ¿verdad? Pero es que a ellos les iba el voto. Y es que eso es mucho más importante para ellos. Sigamos para bingo. ¿Quién les pudo dar la orden de que se callaran? Solamente uno, ¿verdad? Si estamos hablando de varios ministros, un señor llamado Pedro Sánchez. Vale. El mismo que ha estado tramitando todo esto. El mismo del cual dependemos en estos momentos para el control presupuestario, pensiones, trabajo, etcétera. Bueno, ese señor que le importó un soberano comino decir a todo el mundo que se callaran, ese es el señor que tenemos sentado en la Moncloa. Por cierto, Yolanda Díaz, la heroína del momento, ahora salgo con cuero, ahora no sé qué, bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Usted era la responsable, usted vio el peligro, usted dijo que en las empresas había que tener mucho cuidado porque eran los principales centros de contacto personal, ¿y qué hizo? Anda, al día siguiente salir diciendo que fuera todo el mundo al 8M, que estaban todos tranquilos. Es decir, que la primera súper mentirosa es ella misma. Bueno, ella es la candidata a suplantar a Pablo Iglesias, a suplantar a Irene Montero y a suplantar a Yone Belarra como futura muleta, o no muleta, es decir, como principal, de la izquierda. ¿Para qué? Pues para hacer evidentemente lo mismo, ya lo ha hecho. Es decir, vayan recopilando todo el razonamiento que yo estaba haciendo a lo largo de esta exposición. Todos ellos son mentirosos, capaces de gobernar de una manera en la cual pongan en peligro incluso a los suyos, imagínense a todos nosotros, con un solo objetivo, el de seguir mandando, el de levantar banderas ideológicas que les den voto, aunque ese voto se llene de muertos. Perdóneme por la expresión, pero es que es así literalmente. Lo que ha hecho Yolanda Díaz casi es para agradecérselo, no lo que hizo mandando a la gente diciendo que estamos ya tranquilos, no, 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 es para agradecer que haya quitado su careta y la de todos los demás.
porque son lo que son. Les dio olímpicamente lo mismo todo. Y como broche, déjenme que lo cierre con una afirmación evidente, yo creo. Hubo un fiscal en concreto, Navajas, pero hubo varios, ¿verdad?, que decidieron que esto había que pararlo, y hubo sobre todo un mando sobre esos fiscales. Dolores Delgado, fiscal general, dio orden de que el criterio para frenar todas las actuaciones judiciales fuese único, el suyo. ¿Tiene capacidad para hacerlo? Sí, por desgracia tiene capacidad para hacerlo. Tenemos una de las fiscalías generales más adoctrinadora, adoctrinada y controladora y carente de independencia de todos los sistemas judiciales que conocemos, que hizo ordenar que había que parar esos procesos. Métala también en este razonamiento. Todos ellos conforman el gobierno social comunista, comunista social. Maravilloso. Empezamos. Luis del Pino, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Carlos Cuesta. Pues... A cuadros, a círculos, a triángulos, ¿cómo te quedas después de ver que una persona reconoce, incluso inculpándose a sí misma, que esto ya es de traca, que efectivamente lo sabían y expusieron a toda la gente, en especial a los suyos, a un riesgo evidente de contagio con una enfermedad letal? Usted lo ha dicho, no le importa a la gente, ni siquiera a sus propias filas. Pero lo que usted ha descrito en términos genéricos, es decir, que Yolanda Díaz con sus declaraciones ha vuelto a dejar en evidencia, porque es algo que ya sabíamos, que el gobierno era perfectamente consciente antes del 8M del peligro, y se ha vuelto a dejar en evidencia a ella misma, porque ella fue la primera que en esas fechas quitó importancia públicamente a algo que sabía privadamente que era muy importante, pero esa es, digamos, la parte genérica del asunto. Pero es que le podemos poner cifras, es que los estudios hechos, por ejemplo, por la Universidad de Barcelona muestran que con haber adelantado una semana el confinamiento nos habríamos ahorrado 25.000 muertos. Es decir, estamos gobernados por una gente que envió al matadero a 25.000 personas simplemente porque tenía que hacer la apoteosis mediática de Pedro Sánchez y de Irene Montero. Tenía que ser el día del feminismo. Era esa época donde se estaban tramitando o anunciando diversas leyes y eso había que acompañarlo con la campaña de marketing de la manifestación del 8M. Y no les importó matar a 25.000 personas. Ellos no sabían, evidentemente, que iba a ser un número tan alto. Es más, estoy convencido de que ellos en su fuero interno decían, no, bueno, sí, esto está preocupante, pero, en fin, seguro que no pasa nada, porque todo aquel que antepone sus intereses a lo que es la hacienda y la vida de los demás, pues se autoconvence a sí mismo de que seguro que esto no va a pasar. Pero oiga, eso es como el arquitecto que dice, si quito aquí unos saquitos de cemento, pues tampoco se va a caer el edificio, ¿no? Pues mire usted, los edificios se caen por quitar unos saquitos de cemento y el que usted creyera que no se iba a caer no le eximen ni de responsabilidad civil ni penal. Y yo, la pena es que veo difícil poder mandar a la cárcel a esta gente, que es lo que merece. Bueno, yo sinceramente, Mario, bienvenido, Mario Garcés. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Tú tienes conocimiento jurídico, tú eres de formación abogado. Yo sí creo que esta gente, lo digo porque ya ha planteado, de hecho, una petición, el Partido Popular le ha pedido a la Fiscalía que empiece a actuar, Vox ha trasladado directamente una solicitud de reapertura del caso porque tenía un archivo provisional y con aparición de nuevas pruebas, el testimonio de Yolanda Díaz, una persona que estaba sentada en el Consejo de Ministros y ha citado un documento de una tramitación concreta y además ha dicho, me mandaron callar. Me dijeron que no creara alarmismo. Oye, se puede reabrir el caso perfectamente. Es un archivo provisional, aparición de nuevas pruebas, se reabre. Yo sí creo, en abstracto, o sí debería creer, que se podría volver a actuar y que se podrían exigir esas responsabilidades penales. Desconfío plenamente por lo que ha ocurrido, porque tengo la sensación de que hay una especie de toque de queda de hasta aquí no podemos llegar. A un gobierno no se le puede llegar a exigir esto. No porque no haya un fundamento jurídico, sino porque se sentaría un precedente que yo tengo la sensación, no te lo pregunto con ninguna mala leche porque tú estés en el PP, sino porque tengo la sensación de que esto da vértigo a muchos juristas. Cuidado porque el precedente es que se puede actuar contra cualquier gobierno y hacerlo caer. El problema es que el mundo de la administración de justicia debería operar autónomamente a lo que sea la voluntad política o la voluntad individual, ¿no? Antes decías, le preguntabas a Luis del Pino si realmente estaba a cuadros, a círculos. Yo estoy a círculos, estoy a círculos de Podemos, porque esto es una verdadera irresponsabilidad basada en un principio, además,
de irresponsabilidad absoluta ¿Tú política. te crees, Mario, la frase? Lo de que Sí, ella lo sabía. por supuesto que me No, lo yo creo. anticipo que totalmente, básicamente, porque además ella no fue. Entre otras Es que cosas, ella no acudió. Entre otras cosas porque es autoinculpa. O sea, yo cuando Totalmente. alguien hace un testimonio de parte y dice que ha hecho algo, no tengo por qué dudarlo. Como cuando Cayetana dice que no votó a la renovación, pues autoinculpado. En este caso sí, aquí es verdad, las declaraciones de parte hay que aceptarlas como son y asumirlas íntegramente con toda la responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa en este país? Que se hacen declaraciones de parte, se hacen declaraciones individuales y aparentemente están exentas de responsabilidad. Totalmente. Hemos llegado a un estadio de inmoralidad, de indignidad, de impudicia, donde uno puede decir lo que le dé la gana y no pasa absolutamente nada. Primero, porque las responsabilidades políticas se descuentan. La mentira, la charlatanería, la evolución del personaje, que es un personaje que se está reinventando a sí mismo para postularse para una determinada posición política. Luego hablaremos. Una persona que viene del comunismo y dice, no, yo vengo para una izquierda transversal. Venga, con dos narices. Desde La Habana hasta Venezuela. Es la transexualidad comunista, sí. Es la transversalidad comunista de Yolanda Díaz, que luego veremos cómo ha ido mutando, cómo se ha ido transfigurando religiosamente, ¿no? Y dos, evidentemente está el plano jurídico. Fijaos, en el momento del confinamiento, cuando éramos solo 60 diputados en el Congreso, yo recuerdo una conversación, no diré con qué líderes políticos, que lo advertí y uno se sorprendió mucho. Por cierto, la derecha española, igual que yo, le dije, lo que vendrá el año que viene o dentro de 2 años, que son las responsabilidades jurídicas. Porque inicialmente veréis que no hay prácticamente ninguna responsabilidad política, toda vez que esto afecta a todo el mundo y todo el mundo se quiere cubrir, todos los países, todos los gobiernos, habrá una especie de impunidad generalizada. Pero es que habrá causas individuales, y habrá causas colectivas, y habrá personas, a mí no me ha tocado ningún pariente que haya muerto en el confinamiento con el coronavirus, pero como lo hubiera habido, me hubiera faltado tiempo para ir a un juzgado. Por supuesto que me habría faltado tiempo para ir a un juzgado, y si además hay declaraciones autoinculpatorias, tendrá que responder judicial y por supuesto penalmente, ya no civilmente, de lo que haya podido ocurrir. Y como bien decías, Carlos, ella misma reconoce que le hicieron callar. Totalmente. Si dice que cayó. Y que cayó, es decir, que declara 2 delitos. El delito de saberlo y no informar, y comunica que alguien le hace delinquir, por lo tanto hay un delincuente que le hace delinquir. Esa es la realidad, tendrá que desdecirse o no desdecirse, pero tendrá que pasar por un juzgado para aclarar estas palabras. Y decías, Luis, lo del estudio de la Universidad de Barcelona. Mira, a las 3 semanas de declararse el falso estado de alarma, que era un estado de excepción, como se ha demostrado por parte del Tribunal Constitucional, Funcas ya llegó a decir que se habrían evitado un 25% de muertos de letalidad y de infección. Un 25%. No lo está diciendo la oposición, lo está diciendo una institución privada que investigaba. Dejadme que comente dónde se nos puede ver, aparte de Madrid, que ya nos está viendo todo el mundo, a través de TDT, de Canal Normal. Déjenme que les recuerde uno de los sitios donde se nos puede ver también, en TDT, en Canal Totalmente Normal, en televisión, encienden el televisor y ya aparecemos. En Comunidad Valenciana, en la frecuencia 23 de la TDT. Y nos pueden ver, por supuesto, las 24 horas por internet, nos pueden ver en toda España, en todas partes, a través de www.distritotv.es. Con apps, ¿dónde se las pueden descargar y qué apps se pueden descargar para vernos? Bueno, para dispositivos Android, ahí se la tienen que descargar en la tienda de apps de Google Play Store. Para iOS, para el sistema que utiliza Apple, lo tienen que hacer en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí tienen que acceder al Content App Store de su Smart TV, y Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer en Play Store para poder descargar esa aplicación. Con el dispositivo Fire TV Stick, ahí lo tienen compatible en dispositivos Google Chromecast, en dispositivos Amazon y en dispositivos Xiaomi. En todos ellos tienen disponible esa app para vernos directamente. Y déjenme que les hable de una empresa de bioingeniería española llamada Biou, que tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, que aumenta la energía en las mitocondrias y que facilita la regeneración de tejidos. Y esto puede cambiar la vida de millones de personas, pero en especial de aquellas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o que estén preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, no tiene efectos secundarios, se basa en cuestiones físicas, no en principios químicos. Disponen ustedes además de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. Llamen al teléfono 900-730-122 y cuenten su caso. Les van a explicar cómo la unidad de regeneración celular Biou les puede ayudar. Se van a sorprender. Bueno, atención porque con esto también se van a sorprender. Alguno lo recordará. ¿Ha sido Yolanda Díaz la primera persona que ha reconocido que lo sabían en el gobierno? Básicamente todos. ¿Y todos callaban antes del 8M?
no fuese a ser que se desinflase la movilización. Y claro, es que ahí estaba Carmen Calvo por el Partido Socialista disputando la bandera de soy la más feminista, radical, ultrafeminista del universo con Irene Montero. Y claro, los dos partidos no iban a dejar de arriesgar la vida de sus propios votantes con tal de decir yo soy más feminista, todavía más, fijaos cómo machaco a los hombres. No, no, hombre, había que llevar hasta el final esto, a que se ponía en peligro y acababa infectado de la pancarta. Pues debió ser el 70-80%. Es que llegaron a poner en peligro hasta sus propias vidas. Yo, de verdad, que simplemente ya por una cuestión de coherencia, de verdad, voten a otros. Voten a otros. O sea, una persona que es capaz de ir con tal de rescatar voto, sabiendo que allí hay una posibilidad de contagio, esta no fue Yolanda Díaz, debe ser la más lista de todos ellos. Ahí os quedáis, yo os mando y yo en mi casita. Pero bueno, escuchemos a otra, Irene Montero. ¿Se acordarán de esto? Como que es un movimiento fuerte, tía. Sí. ¿Sabes? Como yo creo que ya está claridad, consolidado y que la gente sí, ya, sí. No sé. Y con mucho empuje para, o sea, como con mucha claridad de esto es lo que queremos y por aquí vamos. ¿A qué crees que se debe la bajada de cifras? Hostia, creo que al coronavirus. Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a sacar cantares. De todo el rato de te puedo... Un beso, ministra, te puedo dar un beso. Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no. Ya, ¿sabes? claro. Yo con la niña y... Hola, bonita, ¿cómo estás? Que es como la Ya. Claro, no, es que no puedes hacer nada. Qué risas, ¿eh? Ministra, la mano. Uy, que sé que voy a contagiar o me contagian. Qué risa, ¿eh? Anda, si se ha muerto. Ay, qué risa. Yo de verdad no entiendo cómo no se les cae la cara de vergüenza. Porque claro, teniendo en cuenta que esta persona, gracias a sus relaciones personales, ha sacado un casoplón, un cargo de ministro, y si me llaman machista como si me llaman torero de quinta, es que me da lo mismo. Es tan obvio todo lo que pasa, es tan evidente, es tan obsceno. Mandaron a la gente a un infectódromo y les daba lo mismo. Dice, claro, no lo vamos a decir, que se nos desinflaba. Pero yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Si tuviesen un atisbo de moral, lo más mínimo saldrían corriendo. En este caso, pues debería volver pues, a ponerse a trabajar esta mujer. Claro, tendría que prescindir del casoplón, del chofer, de la moqueta, de todo el séquito que lleva, ¿verdad? El cargo de ministro. Esta mujer es que no hubiese llegado a presidenta, pero ni la comunidad de vecinos. Pero claro, ahí estaba, claro, sus relaciones personales, demostrando lo que vale una mujer, ¿verdad? El resto de mujeres en España consiguen todo por su esfuerzo. Y aquí tenía que venir la que va de abanderada del feminismo a demostrar que era capaz de hacer lo que hiciera falta con tal de rascar un cargo de ministro. Hay que ser patética, de verdad. Comentabas antes, Carlos, que bueno, eso de que se vaya a procesar al gobierno porque sabían lo que iba a pasar y a pesar de todo continuaron adelante con su manifestación del 8M, pues que está un poco difícil porque la justicia le puede entrar vértigo, porque eso de crear precedentes, de sentar en el banquillo al gobierno. Oiga, en Italia el fiscal general del Estado ha llegado a interrogar al primer ministro por el tema de la gestión del coronavirus. Le convocó a su despacho y le tuvo declarando. En Francia, la justicia francesa ha llegado a registrar la casa del ministro de Sanidad durante las investigaciones sobre la gestión del coronavirus. En otros países europeos la justicia funciona. Vamos, a mí se me cae el alma a los pies cuando veo que aquí los jueces les tiemblan las piernas a la hora de proceder contra personas evidentemente procesables simplemente porque están en el gobierno. Tenemos una justicia que en algunos aspectos sigue siendo bastante servil, bastante decimonónica en las altas instancias. En instancias más bajas hay jueces estupendos, pero uno empieza a ascender por la escala judicial y empieza a funcionar eso de uy, se me muevo demasiado, no salgo en la foto de las designaciones para los altos cargos de la magistratura. Y después, chicos, si no vales para eso, dedícate a otra cosa, pero evidentemente alguien tiene que responder aquí por tanta miseria y por tanta muerte. Y ese alguien se llama gobierno. Irene Montero, otro regalito. Escuchen. El problema no fue la movilización del 8 de marzo, las movilizaciones del 8 de marzo, hubo centenares de otros eventos y creo que esto no es una crisis que nos permita o que le debiera permitir a la extrema derecha seguir utilizándola para atacar a las mujeres y para atacar al feminismo. O sea, que ella expone a las mujeres a una infección masiva con una enfermedad letal, pero quien está poniendo en peligro y atacando a las mujeres son los que les alertan para que no vayan a contagiarse. Yo, de verdad, en el récord mundial de tonterías, esta, por favor, que la vayan elevando. Que la vayan elevando. Y dice, no, es que es la extrema derecha. Usted le llama extrema derecha que si sabe que hay un sitio donde contagia, lo que dicen es no vaya. Ah, vale, pues nos acaba de definir lo que es la extrema izquierda. Una colección de imbéciles, perdón por la expresión. O sea, porque si de veras el decir vayan ustedes a contagiarse es la definición de la izquierda, pues chicos, es que ya no hace falta que nosotros digamos más, lo acaban de decir ustedes.
La verdad es que es terrible. Yo cuando veo el despacho de Irene Montero, era mi despacho como secretaria de Estado, sí, entonces veo la posición donde ella dejó el balancín, yo ahí tenía libros, ella dejó el balancín con la criatura, pero una cosa, la verdad, muy conciliadora, lo llego a hacer yo y efectivamente me queda muy lejos Andorra para salir corriendo, ¿no? Y además estoy viendo la foto que tienes detrás de ti, Carlos, es que no queda nadie, han calcinado a todos. No, Marlaska sí que... Marlaska y Darías cambiado de ministerio, pero el resto... Marlaska se dedica a calcinar a otros. Por eso claro. Está el calcinador a un lado y al lado Debe están como todas las calcinadas. Es decir, que hubo una infección vírica y luego una infección política, porque debió acabar con todos los que estaban en primera fila en esa foto. No queda prácticamente nada. Me empieza a preocupar que estemos aquí, porque no sé si Luis Carlos y yo estamos calcinados ahora al acabar este programa, ¿no? Dicho eso, es intolerable. Vamos a ver. Si tú quieres defender la causa de la igualdad de la manera más categórica, radical, bajo un feminismo ferviente, vehemente, lo que no puedes hacer es exponer la salud de las mujeres, porque difícilmente podrás disponer de la causa de la igualdad cuando estás intentando llevar a las mujeres a una muerte posible, a una muerte eventual, a una enfermedad. Esta es la realidad. ¿Todo por qué? Por pura propaganda oficialista. La justificación del ministerio de Irene Montero pasa por este tipo de actos, pasa por el aparato propagandístico, pasa precisamente por este tipo de atrechos. Y sabía que era su día, es que solo hay un 8 de marzo cada año para ella, y si no tiene ese 8 de marzo se le cae todo el aparato y todo el atrecho. Totalmente. Por consiguiente, para ella era fundamental celebrarlo, más en un gobierno que se apuntalaba por esta alianza de intereses bastardos, el interés del Partido Socialista con el interés del Partido Comunista, que por cierto, en esto yo creo que están prácticamente de la mano. Es decir, yo creo que el feminismo, por cierto, hay gente que piensa, por ejemplo, que Calviño no es una mujer tecnócrata, Calviño es una de las más fervientes defensoras y apóstoles del feminismo, que estaba ahí en primera fila. Bueno, vamos a ver, esa es la realidad. Por lo tanto, me parece de una gravedad tal que solo, y lo decía Luis muy bien, solo una administración de justicia moderna, desde luego pertinente, que cumpla con su obligación y atienda a las denuncias que se han presentado individual y asociativamente, tendrá que dar cuenta de todo lo que ha ocurrido. En esta segunda declaración decía Irene Montero que es que no solo se celebró el 8M, hubo muchos otros sitios, muchas otras celebraciones ese fin de semana donde la gente se contagió. Ahí está haciendo una trampa argumental Irene Montero, porque por supuesto que no todo el mundo que se contagió en esa primera fase de la primera ola se contagió en la manifestación del 8M, claro que sí, es verdad, doña Irene, muchos se contagiaron en el fútbol, o en el cine, o en el teatro, o en otros mítines de otros partidos políticos. El problema es que si todo eso, esos partidos de fútbol, esas sesiones de teatro, esas veladas de teatro, se celebraron, es porque ustedes querían celebrar su 8M, porque si ustedes hubieran decretado el confinamiento el 1 de marzo, se habrían quedado sin 8M, se habrían quedado la gente que fue al teatro ese fin de semana sin teatro y la gente que fue al fútbol se habría quedado sin el fútbol. Así que todas esas personas se contagiaran donde se contagiaran, murieron porque se quería celebrar el 8M. Y solo un dato, si murieron 25.000 personas por retrasar una semana el confinamiento, la mitad son mujeres, 12.000. Eso equivale a todas las víctimas de la violencia de género durante 200 años. Feminismo. Déjenme que les cuente cómo fue la evolución de acontecimientos, porque efectivamente hubo más actos celebrados durante esa semana, sí, desde actos políticos hasta partidos de fútbol. ¿Cuál es la enorme diferencia con respecto a los que organizaba o impulsaba el gobierno? Que el que tenía la información procedente del extranjero, procedente de la Organización Mundial de la Salud, era el gobierno. Y el filtro dentro de España era el gobierno. Y si el gobierno, como acaba de decir Yolanda Díaz, decidió que había que ocultar la información, pues lógicamente el resto no la tenían. La enorme diferencia entre unos y otros es que unos eran los que engañaban y otros eran los engañados. ¿Quiénes eran los que engañaban? La gente del gobierno. Déjenme que les repase 4 episodios, 4 capítulos de lo que ocurrió antes de ese 8M. Me voy a guardar el último, ¿vale? Vamos a hablar de 3, porque el último a mí me produce un daño especial y ahora les voy a explicar por qué. Vamos con el primero, la OMS, ¿vale? Noticias que publicamos en Okidiario, las publicó mucha gente, ¿vale? La OMS avisó a España tomen nota, 30 de enero. 30 de enero es cuando se decreta alerta mundial sanitaria. 30 de enero. Estamos hablando de que el 8M se llama 8M porque es el 8 de marzo, ¿verdad? Esto yo creo que es capaz de entenderlo hasta una persona de Podemos. Bueno, la OMS avisó a España el 30 de enero, el coronavirus se puede frenar si se aplican medidas. Nosotros que decidimos un 8M, barrer todas las medidas y juntar a toda la gente, feministas radicales, por cierto, todos sin distancia de seguridad, sin mascarillas, hablándose, gritándose, rozándose, tocándose. Venga, venga ahí el contagio por todos los lados, ¿vale? 30 de enero, segundo capítulo. Atención,
La UE, la Unión Europea, ya no la OMS, la Unión Europea alertó a España un 4 de marzo de su imprevisión con los test. ¿Y qué es lo que le dijo? Le pidió unirse a compras europeas. 4 de marzo. ¿Quién acudió a esta reunión? Hombre, el inefable Fernando Simón, in person, estuvo en esa reunión. Y lo que se le dijo es, esto es muy grave, está advirtiendo ya la OMS, nosotros, Unión Europea, desde el ECDC, desde la oficina que tiene de control de este tipo de enfermedades, opinamos lo mismo, por favor, necesita la gente estar ya prevenida y con material. Mascarillas, no se podían comprar en España, batas, no las tenían los sanitarios, EPIs en su conjunto, no llegaban a los hospitales, porque no hicieron ni el más mínimo acto de previsión. ¿Por qué? Y lo decían ellos, porque si decimos que se pongan la mascarilla, estamos generando alarmismo y entonces no vamos a poder celebrar el 8M. Maravilloso el criterio de salvaguarda de la vida y de las personas. 4 de marzo, el propio Salvador Illa, donde estuvo 2 días antes de ese 8M, y ya admitió ante la UE, 2 días antes del 8M, un riesgo serio y preocupante por el avance del coronavirus. Lo admite ante la Unión Europea porque le vuelven a instar a que se una a las compras comunitarias de material para protegerse del COVID, pero dentro le dicen a los españolitos, aquí no pasa nada. Maravilloso, maravilloso. ¿Esto cómo lo llamamos? ¿Socialcomunismo o comunismo social? ¿Cómo lo llamamos? Desprecio pleno por la vida, ¿verdad? Que lo importante son sus campañitas políticas de chichinabo, ¿vale? Y atención, la que decía que me guardaba para el último momento. El gobierno ocultó, hubo una alerta previa por parte de la OMS, incluso antes de este 30 de enero, una reunión previa al 23 de enero. El 23 de enero, una reunión técnica, se avisa ya, se avisa a España. Esa alerta llega, por ejemplo, al responsable de sanidad de la policía. Y el responsable de sanidad de la policía, porque es responsable y es policía, y esta gente suele ser profesional, lo que hizo fue preparar todo un documento en el que advertía a los policías. Mascarilla, distancia social, cuidado con las detenciones, esto es muy grave, hay un riesgo de letalidad. ¿Saben lo que hicieron con esta persona? Retirarla, echarla. Grande Marlaska decidió que a esta persona había que quitarla, porque estaba alertando a los policías de que se podían contagiar. Han caído policías como churros, como churros. Bueno, pues que todos ellos le den las gracias a esta gente, a quien decidió que había que quitar a la persona que les estaba alertando. El gobierno ocultó una alerta previa de la OMS sobre el coronavirus realizada el 23 de enero. Y todos aquellos que recogieron esa alerta y se la trasladaron a gente para que salvara sus vidas, decidieron que había que quitarlos. Entonces el gobierno que dice, como dicen estos, el escudo social. ¿Escudo social? Esta es la historia. Es tétrico, de verdad. Almudena Negro, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos. Te estaba escuchando muy atentamente, ¿eh? Yo, si quieres, te digo otros 4 datos también muy interesantes. Pues tira, ya sabes que aquí puedes decir lo que quieras. Pues es que Jorge Vilches y yo lo publicamos en La Tentación Totalitaria el año pasado. Mira, el 30 de enero hubo ya una reunión técnica en el Ministerio de Sanidad del inefable señor Illa, ¿verdad?, y donde un experto en salud ya alertó que venía un virus de grado 4 y que había que prepararse. ¿Qué caso le hicieron? Pues el mismo que al policía que alertó. Pero es que el 31 de enero, Fernando Simón ya hace declaraciones diciendo que el COVID no va a llegar a España. Ahora sabemos que lo que dice Fernando Simón pues siempre suele ser justo al revés, ¿no? El 1 de febrero existe un tuit de Pedro Sánchez presumiendo de los sistemas de detección que tenemos del virus en este país. El 1 de febrero, que también creo que es antes del 8 de marzo, ¿no? Y el 4 de febrero el propio Pedro Sánchez pone otro tuit donde se solidariza con la comunidad china por lo que está sucediendo en Wuhan y dice algo así como, pero la culpa no es de los chinos, echarle la culpa de los chinos es xenofobia, algo por el estilo. Es decir, que Yolanda Díaz ha venido a poner negro sobre blanco lo que ya se sabía, pero aquí lo grave es que Yolanda Díaz ha confesado que lo sabían, al menos lo sabía ella. Si lo sabía ella y no alertó al resto de ministros, tiene que irse por negligente. Si lo sabía y alertó, aquí hay que hacer algo, ¿no? Digo yo, Carlos. Almudena, tú eres la vicesecretaria de Comunicación del PP de Madrid. Contra Isabel Díaz Ayuso se lanzó una campaña y tú la tenías perfectamente cotejada. Se le llamó de todo, desde asesina, por el tema de las residencias, etcétera. Cuando hicisteis, bendito sea, el Hospital Zendal, se emprendió otra campaña. Hubo incluso sabotajes, hubo incluso determinados actos con los cuales se fastidiaron cosas que tenían que estar funcionando, incluidos respiradores, en el propio Hospital Zendal, para ver si se conseguía lanzar el mensaje de que es que todos los problemas venían
en toda España de una comunidad autónoma, que esto ya de verdad que produce de verdad ya una especie de humor negro. El problema de toda España y de la mortalidad, que por cierto hay que recordar, por ejemplo, Castilla-La Mancha tuvo una tasa de letalidad claramente superior incluso en la primera fase a Madrid. Bueno, independientemente de todo esto, se intentó lanzar el mensaje de que el problema era las comunidades autónomas y en concreto la comunidad autónoma de Madrid y por tanto Isabel Díaz Ayuso. Cuando tú ves que una persona como Yolanda Díaz reconoce abiertamente lo que todos habíamos ido contando, es que estas cifras estaban publicadas por la OMS, por el ISIDISE de la Unión Europea, habían sido admitidas por los propios científicos, cuando tú ves que ellos mismos lo reconocen y lo reconoce Yolanda Díaz con un único objetivo, adelantar electoralmente en estos momentos al Partido Socialista. O sea, puede haber pocos fines más nauseabundos y patéticos. O sea, os da lo mismo exponer la vida de la gente e incluso ponerlas en un peligro de letalidad, os da lo mismo y solamente lo desveláis cuando estáis disputándoos 4 votos. ¿Cómo te quedas, Almudena? Pues la verdad es que debería decirte que sorprendida, pero estaría mintiendo, porque de los comunistas no me sorprende absolutamente nada. Yolanda Díaz es comunista, de hecho acaba de hacerse un posado de esos fashions que suele hacer ella delante de la hoz y el martillo. Bueno, ahora dice, Almudena, tú que sabes de esto del comunismo, ahora dice que es comunista transversal. ¿Esto qué significa? Sí, ¿que pasa pues del pioleta a la comuna o de qué va esto? A mí eso me da un poquito de miedo porque creo que quiere decir que nos quieren convertir en Cuba, donde el comunismo es obligatorio, es decir, transversal para toda la sociedad. Ella lo que viene a decir es, bueno, lo que ha habido hasta ahora no es el verdadero comunismo, que es lo que dicen siempre los comunistas, el verdadero comunismo, el de paz, amor y el paraíso terrenal es el que yo represento, pero ya sabemos que siempre esa ideología que va contra la naturaleza humana acaba igual, sangre, miseria y crimen. Siempre acaba igual, indefectiblemente. Pero volviendo a Yolanda Díaz, ¿por qué ha hecho esto? Si tú lo decías hace un momento, lo ha hecho porque necesita ganarle la batalla electoral a Pedro Sánchez por un lado y por otro porque también deja como cagancho en Almagro a 2 personas de Podemos, a Irene Montero y a Yone Belarra. Porque el 8 de marzo ese infectódromo se celebró, y hay que decirlo, que había voces del PSOE que pedían repensárselo ante el miedo. De hecho, recordad esas ministras que aparecieron con guantes de látex protegiéndose porque ya olían algo que podía pasar, ¿no? Hay un sector del PSOE que pidió suspenderla y fue precisamente Podemos, ese Podemos encabezado por Irene Montero, quien dijo que de ninguna de las maneras, que la ideología por delante de la vida de las personas. Así que Yolanda Díaz consigue doble objetivo: por un lado dejar a Pedro Sánchez como un incompetente absoluto y por otro lado deja como cagancho en Almagro a sus 2 rivales de Podemos, a Belarra y a Montero. Almudena solamente lo ha contado cuando ya ha lanzado su partido. Esta es la que va de moral, claro. Es decir, se ha guardado la balita desde el 8 de marzo, desde antes del 8 de marzo, se la ha guardado. Me imagino que habrá dormido muy tranquila, muy a lo comunista, vamos, oye, lo tuyo es mío y ahora duermo mejor. Se ha guardado la bala hasta que la ha necesitado políticamente. Lo digo porque esta persona se presenta con una colección de personas que son alucinantes. Mónica García, sí, la vuestra, la que va de moral, sí, y se pegó 6 meses cobrando del hospital público que dice defender mientras estaba en la Asamblea de Madrid. Mónica Oltra, que le ha tenido que cantar las 40 al Tribunal Superior de Justicia de Valencia diciendo que hubo consignas para no dar credibilidad a la pobre chica que estaba siendo abusada por su entonces marido. La Ceutí, que va lanzando en el pasado, tengo a Luis del Pino, me corregirá si no es así, que fue lanzando campañas antisemitas, la Ceutí. Y creo que, y Ada Colau, que ha convertido a Barcelona en la ciudad del crimen. O sea, ¿esta es la regeneración transversal comunista? Bueno, hay algo que tienen en común. No sé si me dejo alguna de estas gloriosas aspirantes a gobernantes. Yo te iba a hablar de Mónica García porque es que es muy curioso. Cuando Yolanda Díaz hace estas declaraciones, que las hace perfectamente consciente y, como tú dices, como una última bala, yo creo que muy torpe, porque se ha metido en un charco del que va a tener muy complicado salir porque le vamos a pedir explicaciones. Mónica García, en abril del año 20, reconoce también que ella el 6 de marzo ya se olía algo, porque es médico y madre, y se había dado cuenta en los hospitales que pasaba algo y que habló con la Comunidad de Madrid. Pero luego Mónica García, a diferencia de Yolanda Díaz, es que ya lo de médico y madre es tremendito, siendo médico, coge y se va a la manifestación. En esa época, que ya tengo dudas, ¿en esa época seguía cobrando por la baja que tenía en el hospital más el sueldo político o en ese momento ya la habían pillado? Eso es posterior, se la pilla posteriormente. Cache la mar. Cosas tienen estos éticos. Almudena, un beso muy fuerte y muchas gracias. Un beso a vosotros.
Os pido un último comentario, porque la verdad que la historia es alucinante. Luis. Yo simplemente el comentario sobre la increíble historia del hombre menguante llamado Fernando Simón, del que hablabas antes en las fechas. Camisetas. ¿Dónde está Fernando Simón? En una Pues camiseta. Fernando Simón ha desaparecido a pesar de las campañas de marketing que hicieron, vergonzosas campañas de marketing durante la pandemia para lanzar su imagen, porque yo pienso que inicialmente la idea era mandar a Illa, a Salvador Illa para Cataluña y que ocupara su puesto Fernando Simón, pero el descrédito en que se sumió Fernando Simón con su sumisión a las consignas del gobierno es tal que al final ha quedado como un juguete roto. No siento ninguna pena por él, sinceramente, o sea, ha muerto muchísima gente por cosas que Fernando Simón ha defendido de manera inexplicable, de manera médicamente inexplicable, como aquello de que las mascarillas, no, en fin, incluso algunos tipos de mascarillas podrían ser egoístas. ¿Cuánta gente ha muerto por hacer caso a ese tipo de consignas? Es tremendo. Antes de que hables, Mario, déjame que recuerde, porque este también es la pera, justo antes de esa movilización, si Yolanda Díaz dice que le paró el gobierno la alerta, el gobierno ya había una vicepresidenta, se llama Carmen Calvo, ¿verdad? Carmen Calvo, que acabó contagiada además en una situación grave. Bueno, pues atención a lo que decía Carmen Calvo, digo yo que ella también lo sabría, ¿no? Si lo sabía el gobierno. ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida, que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Así que le diría que les va la vida, y como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto que estamos viviendo en el siglo XXI y que por más que se empeñen quienes se empeñen, ya no tiene punto de retorno, ni en España ni en el resto del mundo. Pues sí, hay 130.000 personas que ya no tienen punto de retorno, es verdad, han muerto y se acabó. La pregunta que le hacían era precisamente si había que acudir al 8M, que le va la vida. Sí, ya lo creo que sí les ha ido la vida, a muchas, ¿eh? Es terrible, Carlos, y fijaos, voy a decir una cosa que suena a frivolidad, la culpa la tiene Franco. Que le quede claro a la izquierda, la culpa la tiene Franco, pero el Franco que se veía en las imágenes ahí detrás, que era delegado del gobierno y se llamaba Franco, y autorizó la manifestación del 8 de marzo en Madrid. A veces es verdad que tenéis razón a la izquierda española cuando decís que toda la culpa la tiene Franco porque estaba ahí y fue cesado a los meses por otro tipo de tropelía que cometió después. Pero sobre todo lo que es muy importante es volver a insistir en un punto. Aquí hay dos agujeros negros. Uno, el origen de la pandemia, que sigue sin investigarse, no sabemos cómo se produce y la comunidad internacional, por aquello de que hay que seguir avanzando, lo va diluyendo. Seguimos sin saber cómo se originó la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años y sin que se haya ningún tipo de exigencia de responsabilidades a algún gobierno por haber podido provocar, desatar o no prevenir la mayor crisis que ha provocado millones de muertos en el mundo, y aquí nadie dice absolutamente nada, y está el problema de la prevención, de la anticipación y de la adopción de decisiones temporáneamente con el objetivo de prevenir lo que venía encima. Y además de todo esto está Yolanda Díaz, que insisto es una especie de joven prometedora en la política donde es capaz de decir cualquier cosa. Es decir, ¿qué es eso? La política ahora mismo se ha convertido en el arte de decir una cosa y la otra sonriendo. Yo les voy a invitar a una cosa que llevo pidiendo hace años, que cuando pongan, por ejemplo, frases de Aznar, pónganlos en la cara de Yolanda Díaz, y que cuando pongan, por ejemplo, frases de Yolanda Díaz, lo pongan con una cara como la de Aznar. Ustedes piensen sobre todo en lo que se dice, no en la cara ni en las sonrisas, ni cómo se dice. Y por favor, juzguen a los políticos por los hechos, porque por los hechos yo he ocupado varios puestos de responsabilidad política. Yo sabía que asumía responsabilidades cuando las asumía, hacer bien las cosas, pero por supuesto, el que es secretario de Estado, el que es subsecretario, el que ha sido consejero también de un gobierno autonómico como yo, asume responsabilidades jurídicas. Y si se equivoca, evidentemente tiene que responder. Esto no es un campo de impunidad. Y desde luego la izquierda española lo está convirtiendo en un campo de impunidad. Pido a la Administración de Justicia que actúe adecuadamente en este y en otros ámbitos. Por cierto, en todas las administraciones públicas. Gobierne quien gobierne. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida y les hablamos de otro tipo de cuestiones, que esto también tiene traca. Según el gobierno estamos en recuperación absoluta, nos sale el dinero por las orejas, ¿no lo han notado? Van ustedes a comprar y los filetes se los regalan, van a llenar el depósito y se llena solo, ¿no lo han notado? Bueno, versión Nadia Calviño. Vamos a publicidad y volvemos.
Volvemos en 4 minutos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida, con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. Bueno, déjenme que les dé un consejo sobre un desfibrilador y empezamos ya con el tema este famoso de que según este gobierno estamos en recuperación económica, nos sale el dinero por todas partes, si no nos hemos enterado es porque somos poco menos que fascistas, etcétera, etcétera. Bueno, luego vamos a hablar de eso, pero déjenme que les comente, porque no sé si ustedes sabían que hay 30.000 muertes en España por infarto, que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%, que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Por todo ello, de hecho, nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Y ahora, salvar tu vida puede depender de ti. Crea en tu casa o en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador de fácil uso. ¿Qué precio le pones a Proteger tu Vida? Llama ahora al teléfono
teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Os hago una pregunta muy rápida. ¿Vosotros notáis que estáis en recuperación? Me refiero a la realidad. A mí esta historia, sí, o sea, los datos macro nos los miramos, por supuesto, ya sabemos que después de un tortazo con una caída de un 10,8, hundimiento brutal, pues claro, no te vas a quedar horadando el suelo. Algo de rebote tendrás, pero os lo pregunto, ¿tenéis alguna sensación económica, personal, poder adquisitivo de haber empezado a remontar? Luis, Mario. Yo personalmente no. Es verdad que se está notando más animación en la economía que durante el confinamiento. Hombre, pachasco, evidentemente la gente pues sale, la gente intenta gastar más dentro de lo que puede, pero ese rebote que no alcanza ni de lejos a lo que se cayó está acompañado de otro fenómeno, que es que te llega la factura de la luz a fin de mes y dices, oiga... Y apagas la luz, según te llega la apagas. Si estoy pagando una barbaridad más de lo que pagaba antes y te vas como consecuencia de esa subida de los precios de la energía a llenar la cesta de la compra y dices, oye, si es que es significativamente más caro, con lo cual ni se ha recuperado el poder adquisitivo anterior y encima ese poder adquisitivo ahora puede comprar menos cosas porque las cosas están más caras. Dices, pues, ¿dónde está...? Tal cual, además yo creo que es algo visible, notorio, cuando vamos a hacer la cesta de la compra, cuando vamos a comprar, vemos que todo ha subido, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo para que nos entienda. Ahora vamos a hacer un repaso. Para que nos entienda todo el mundo. Esta mañana, como todos los días, me he ido a la pastelería que está debajo de mi casa a comprarme mi napolitana. Hace un mes costaba 1,40, ahora cuesta 1,50. Después he invitado a 2 amigos periodistas a desayunar a un gran centro comercial, donde, en fin, que todos conocemos en Madrid. Sí que tienes unos vicios. Ya, hablar con periodistas por las mañanas, hablar con periodistas. Ya más gente Me ha costado un 20% más. Evidentemente, y así podría seguir, porque luego me iba a comprar la comida y evidentemente ya no me cuesta lo que me costaba antes. A ver, hay unos riesgos esenciales en nuestra economía. Por una parte, la inflación. Estamos viviendo la mayor inflación de los últimos 30 años, pero no es una inflación transitoria. El concepto de transitoriedad para el Partido Socialista, prepárense y agárrense los bolsillos, porque suele durar bastante. El impuesto de patrimonio se creó como un impuesto transitorio. Y ya ves, se mantiene desde el año 78, la reforma de Fuentes Quintana, y ahí se queda, desde el año 78 hasta ahora. El robo fiscal, yo creo que para los socialistas y los comunistas es transitorio, porque cuando terminan de sacar a uno pasan a otro, entonces es transitorio. ¿Y qué pasa con la inflación? Hay dos fenómenos. Por una parte, pagamos más por los productos que estamos consumiendo y por los servicios que estamos recibiendo, pero por otra parte estamos recaudando más porque efectivamente las bases imponibles van creciendo como consecuencia de la inflación. Es decir, ¿por qué sube? ¿Por qué se están batiendo récords de recaudación ahora mismo en la imposición indirecta en el IVA? Por la inflación, que es el impuesto de los pobres, porque esencialmente recae en los pobres. Y esa es la realidad, más el estrangulamiento de algunas cadenas de suministro, que por cierto, hoy leía que juguetes va a haber los justos, que pueda haber en algún caso incluso que algún stock no exista, ya se pueden empezar a apresurar a comprar los juguetes de sus hijos, o que Papá Noel y los Reyes Magos evidentemente los encarguen rápidamente, porque si no puede ser que no haya esos juguetes, ¿no? Y luego una cosa más, los presupuestos acaban de pasar su trámite en el Congreso de los Diputados, con el cordón sanitario presupuestario del Partido Socialista Obrero Español. Ustedes saben que parte de los gastos corrientes, pensiones, gastos de personal y otro tipo de gastos están indexados al IPC. ¿Saben lo que supone eso, el desequilibrio presupuestario que va a haber, que solo se va a poder cubrir con más endeudamiento? Cuando vuelvo a insistir, que estamos viviendo la ratio de endeudamiento sobre PIB equivalente a la crisis del año 1898, a la Gran Depresión del siglo XIX. Bueno, pues vosotros tenéis esa percepción, no porque la economía sea así, lo digo contra la ironía, sino porque sois un par de fascistas. Escuchad al gobierno. Atención, Pedro Sánchez, el oráculo de la verdad. Hoy, señorías, no se rescatan entidades financieras, se rescatan empresas y empleos. Y ahí está la base de la recuperación tan rápida y tan sólida que está registrando ahora mismo la economía española. De verdad. Antes de darle paso a Nadia Calviño, voy a recordar una cosa. En determinada asamblea de Caja Madrid había un señor que ahora preside España, ¿vale? Se llamaba Pedro Sánchez. Él conseguía una rebaja en los intereses para su crédito hipotecario de un 30%. Hombre, a lo mejor esa colección de gorrones metidos en las entidades financieras tiene algo que ver con el hecho de que se quedasen expuestas a un riesgo tremendo, ¿no? Porque mírenle ustedes, escúchenle, no les voy a pedir el tormento de que se tengan que leer su falsa tesis doctoral, y verán lo que podía aportar una persona como esta a una entidad financiera como Caja Madrid. Pero bueno, dicho esto, Nadia Calviño, otra que nos dice que es que se nos sale el dinero por las orejas. Venga, dinero, dinero.
Lo cierto es que la recuperación está en marcha. Esta misma semana, el Consejo de los Ministros de Finanzas de la Unión se confirmó que la economía europea está en una fuerte recuperación y que España va a ser uno de los países que la lideren durante el año 2022. Está claro que hay riesgos de carácter global relacionados con los obstáculos de las cadenas de valor y de suministros, relacionados con la inflación. Esta misma semana el Banco Central Europeo, tanto la presidenta como el vicepresidente, ha dicho claramente que el fenómeno es, por su propia naturaleza, temporal, transitorio y que se irá corrigiendo durante 2022. Claro, todo es transitorio, sí, hasta la vida. Sí, va y resulta que todos morimos, con lo cual todo es transitorio, sí, maravilloso. Fíjense en esta noticia, ¿vale? El Gobierno da una serie de previsiones. Vamos a crecer un 6,5, vamos a crecer más de un 6,5, nos estamos acercando a un 8. Tortazo, el último, el de la OCDE. Previo, el de Bruselas. Nos han dicho que con un 4,5, 4,6 podemos ir más que contentos. Pero es que la OCDE, que es el último, atención, se ha sumado a 27 organismos, 27 que nos han dicho, básicamente, ustedes que fuman. Básicamente. O sea, nos hemos quedado, o nos vamos a quedar cuando acabemos el año, a unos 24.000 millones de euros de lo que había estimado esta gente. Tela marinera. Si estamos recaudando en torno a un 40% con respecto a esos 24.000, imagínense el boquete, claro, dirán los socialistas y los comunistas y los socialistas, no pasa nada, apretamos más las tuercas de la extorsión fiscal, te enviamos 4 inspectores de estos que van con un bonus prefijado de un 11, un 12%, oye, tienen que levantar 20.000 y lo encuentran, ¿eh? Otra cosa es que tú les tumbes en los tribunales, pero de momento te la han dado. Y ahí te las compongas, oye, que ellos tienen una tropa de abogados, que no pasa nada, aquí todos felices y contentos, ya te hemos extorsionado y se acabó la historia. ¿Me cuadran las cuentas? Bueno, a ellos, para seguir con sus 14.000 millones en subvenciones, tirados sabe Dios por dónde, para continuar con los 500 millones de Irene Montero, para continuar con todas las subvenciones a la inmigración ilegal, para continuar... ¿Qué más da? Pues si es la fiesta social comunista social. Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, de verdad. Me he sentido aludido por inspector Hacienda. Tú no estás ya me he sentido aludido por inspector Hacienda. Como tú te plantes en mi casa, contigo sí que tengo confianza. Bueno, ya sabes que no hay problema. A la cocina, tú a la cocina directamente a abrir la nevera, ¿no? ¿Tienen o no tienen un plus de productividad? Fíjate, sí lo tienen, pues evidentemente por levantamiento de actas. Luego es verdad que algunas son incobrables. Dicho es verdad y hay que reconocerlo, ¿no? A partir de ahí, fíjate, has hecho un cálculo de desviación que, ojo, lo has hecho ya sobre la previsión revisada, porque inicialmente dijeron que España iba a crecer el 9,8% y vamos a crecer exactamente la mitad. Y esa cantidad que aparentemente es irrisoria son casi 60.000 millones de euros. Si hubiéramos partido de la previsión inicial... Vamos a crecer, casi. Exactamente. Pero es más, España está a la cola de los países en recuperación económica de acuerdo con el índice previo a la pandemia. Así como Francia y Alemania ya están recuperando el nivel anterior a la pandemia, nosotros estamos todavía en el 94%, a la cola. Y datos, por ejemplo, significativos. El turismo. Por ejemplo, el turismo en México ha crecido el 80%. De turismo extranjero. Por ejemplo, en Croacia, el 82%. Por ejemplo, en Turquía, el 65%. En España estamos recibiendo la mitad del turismo extranjero previo a la pandemia. Si tenemos en cuenta que casi el 40% de la economía española está condicionada directa e indirectamente por el turismo, mal vamos. Si además luego pensamos que el 30% adicional es el sector primario y se están recortando las ayudas a agricultores, pescadores y ganaderos, pues tenemos un problema serio. Pero sobre todo, mire, esto todo el mundo podría pensar sobre grandes cifras, es cifras macro, nos están hablando de grandes magnitudes, si es que no basta verlo cada uno de nosotros. La tasa de ahorro se está reduciendo por efecto de la inflación, se está reduciendo porque tenemos que pagar la luz, que por cierto siguen sin encontrar ninguna solución después de 5 medidas legislativas que han adoptado todas ellas baldías. Si es así, evidentemente es un síntoma abundante y significativo de absoluta incapacidad e inepcia total. Bueno, como veo que no lo creéis, pues vuelvo a la carga. Venga, Pedro Sánchez, más intenso. Es que nos sale el dinero, es una llegada intensa de pasta, de riqueza. España está en un pleno e intenso periodo de recuperación económica con un impulso cada vez mayor a medida que avanza el año. Hoy precisamente acabamos de conocer que este ha sido el mejor mes de noviembre de toda la serie histórica. En noviembre hay 74.381 parados y paradas menos que en octubre y 61.768 afiliados y afiliadas más a la Seguridad Social. Es decir, el paro juvenil se ha reducido también en un 33% en este último año y España ya cuenta con un mayor número de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social de toda su historia. No sé, de verdad, que saquen el grupo de palmeros para aplaudirle. Un pequeño detalle, simplemente desde que empezó en la época COVID, 4 de cada 5 puestos de trabajo que se han creado son públicos.
Yo no sé, hay formas de hacer trampas y de hacerle idiota, pero tan obscenas como esta, nos sale el empleo por todas partes, pero si lo está pagando usted. ¿Eso es una forma de crear empleo sano? Teniendo en cuenta que hemos cerrado el último año con 123.000 millones de déficit y vamos a estar rondando los 110.000. Y usted dice que es sano que 4 de cada 5 puestos de trabajo se los hayan inventado públicos, se los han inventado. Por lo visto no teníamos suficientes empleados públicos. Ahora, los privados, si cogemos 24 meses, el saldo es 212.000 empleos creados en el sector público. 150.000 empleos creados, no, destruidos, el sector privado. A esto le llaman crecimiento intenso. Yo es que ya estoy muy mayor y no recuerdo bien, pero este es el mismo señor que pagó una campaña en los medios en julio de 2020 diciendo, después de la primera ola de coronavirus, que salíamos más fuertes. Sí. ¿Recuerdan ustedes aquello, queridos telespectadores? Este es el mismo gobierno que, después de hacer aquello, tras lo cual vino la ola de la variante británica, se puso a decir que para la Semana Santa de este año ya estaríamos todos viajando, tras lo cual vino la ola de la variante Delta. Y ahora este gobierno dice que nada, que tranquilos, que esto vamos, estamos creciendo a una velocidad, vamos a crecer muchísimo, y todo eso mientras en estos momentos en el mundo pues se debate la gente viendo a ver qué va a pasar con la ola de la nueva variante Omicron, que a nosotros posiblemente pues no nos vaya a afectar mucho, pero que llega a Europa en una situación donde países como Alemania están epidemiológicamente hablando en el auténtico hoyo. Y evidentemente, si continuamos con los problemas de coronavirus, se resentirán las economías europeas que son nuestros principales clientes, con lo cual, evidentemente, aquí la situación económica se resentirá. Y a pesar de todo eso, el gobierno sale a vender de nuevo humo a la gente, a vender falsas esperanzas a la gente. Porque es un gobierno mentiroso, que no le importa nada a la gente, lo que le importa es durar un día más. Y para durar un día más, pues hay que decir, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y mientras cuele, pues cuela. Vamos con Sánchez, que él sigue, ¿eh? Como debe darse cuenta de que, lógicamente, cuando nos falta dinero en el bolsillo, va y resulta que nos damos cuenta de que nos falta dinero en el bolsillo, él continúa, fíjense. Este ha sido el mejor mes de noviembre de toda la serie histórica. En noviembre hay 74.381 parados y paradas menos que en octubre. España hoy crece, España hoy crea empleo y España hoy está en una plena e intensa recuperación económica. Una plena, intensa recuperación económica. Vale, sé perfectamente cuál es el criterio estadístico de lo que llaman el paro registrado, lo sé perfectamente. Sé perfectamente que excluye determinados colectivos. ¿Cuál es el problema? Que cuando tienes que tirar de todos los resquicios posibles para albergar la gente que realmente no está trabajando, ERTES, autónomos con cese de actividad, etcétera, habría que darle notoriedad a ese tipo de colectivos, porque aunque no figuren en esa estadística oficial, la realidad, por desgracia, es que están parados. Diga lo que diga Yolanda Díaz, ¿se acuerdan de aquel ejercicio de oratoria triunfal, pero vamos, por todas partes, que no sabía definir qué era un ERTE? Bueno, o sea, esa gente evidentemente no figura a efectos oficiales como parados. En la realidad, en el día a día, en la vida real, claro que están parados. Ellos, los autónomos que han tenido que parar, que han tenido que decretar un cese de actividad, los otros no ocupados, etcétera, por categorías, porque piden un tipo de trabajo especial, pues claro que están parados. Y claro que cuando no tienen posibilidad de trabajar tendrían que ser incluidos como parados. Sé que la estadística oficial no lo hace y por eso les vamos a mostrar lo que refleja la realidad de meter a todos esos colectivos. Y lo que refleja esa realidad es esto que están leyendo, que las estadísticas laborales de Sánchez en estos momentos están ocultando una realidad de 755.817 parados reales más y se están ocultando. ¿Cuáles son los conceptos? Vamos a verlo. Porque esa gente no está trabajando. Y si no estás trabajando, evidentemente no estás produciendo. No solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión ya incluso de amor propio y de respeto. Bueno, pues las cuentas reales son que esos parados registrados, los oficiales, efectivamente corresponden a 3.182.000. Vale, perfecto. ¿Cuánta gente está sin trabajar y no aparece en esa estadística oficial? Los denominados otros no ocupados, la gente que no ha conseguido su primer trabajo no aparece en esa estadística, bueno, pues los otros no ocupados, 229.000. Con disposición limitada tienen que tener un tipo de trabajo especial por sus condiciones, por su sistema de vida, por determinadas limitaciones, por lo que sea, 294.000, tampoco los están metiendo en esa estadística. Repito, sé perfectamente que el criterio oficial estadístico es no meterlo. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegas a una situación COVID, estos colectivos se disparan.
Hombre, y ya que es el gobierno del escudo social, estos que nos van a dar lecciones de sensibilidad social por todas partes, hombre, manda narices que un liberal tenga que ser el que acabe sacándolo. Y los supuestos escudos sociales sean los que lo oculten de la forma más obscena y patética. Sigamos, en ERTES, por lo visto no les preocupa nada. Han estado alardeando de los ERTES, que no es un invento suyo, por cierto, y vaya la reforma esta que se quieren cargar ahora, la del 12, pero sacan pecho para hablar de ello. Pero no para hablar de la gente que sigue ahí metida. 125.000 personas. Esta gente no está trabajando. Autónomos en cese de actividad. Esto literalmente les importa un soberano pimiento. El tema de los autónomos y esta gente, ¿qué es un autónomo? Una persona que no cuenta nunca con poder tener una baja, que no cuenta nunca con poder tener un descanso y que trabaja sin desmayo. Vale, pues lógicamente no es de izquierda. Perdón por la expresión. Autónomos en cese de actividad. 106.000. Resultado, personas que no están computadas en ese triunfalismo patético y nauseabundo que exhibe el gobierno. Pues nada más y nada menos que si sumamos esos 755.817, nos vamos a una cifra de 4 millones de parados. Y con 4 millones de parados reales, por cierto, hasta aquí estamos en el doble de paro de la UE. Imagínense ustedes con esto, ¿dónde estamos? Y eso es con lo que empiezan a hacer palmas con las orejas, a hacer el pino puente. Yo de verdad que me quedo a cuadros. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Manuel, una cuestión. A vosotros en la Comunidad de Madrid se os ha criticado por todas partes. Se os ha dicho que si es que erais lo peor, los malvados liberales. En estos momentos la economía que está tirando de toda España es la madrileña. O sea, si tú le retirases el motor económico por haber hecho lo contrario de lo que decía Sánchez, si le retirases a toda la economía nacional, a las medias de la economía nacional, el motor económico de Madrid, es que literalmente se va esto al garete. Y sin embargo siguen criticando. Con lo que estamos viendo, con las medidas que ellos pretenden adoptar, ¿se puede sacar adelante una recuperación plena, intensa, como dice Pedro Sánchez? Pues por desgracia no. Y de hecho lo están demostrando los datos de forma fehaciente. El año 2020, el año de la pandemia, España estuvo a la cola en todos los indicadores económicos. Este país sufrió la mayor crisis económica, no solo de su historia, la mayor crisis económica en un solo año en cuanto a desplome económico prácticamente desde la guerra civil, sino que además nos hemos situado también a la cola en cuanto a la recuperación del país. El año 2020 España acabó con una recesión histórica superior al 10%, con un agujero en las cuentas públicas absolutamente descomunal, con un incremento de la deuda pública inédito hasta la fecha, pero es que mientras que el Gobierno seguía insistiendo en que salimos más fuertes, hay que recordar que ese fue, digamos que su mensaje de ánimo hacia los españoles, avanzando que la recuperación de la economía española se iba a producir de forma muy intensa en este año 2021. ¿Qué nos están arrojando los datos? Los datos nos están arrojando que España está a la cola de la recuperación económica, no solo de la OCDE, sino también de la Unión Europea. Los datos que has puesto encima de la mesa son muy relevantes. En estos momentos las previsiones ya están ajustándose, revisándose a la baja, y es muy posible que la economía nacional este año 2021 acabe con un crecimiento inferior al 5% o próximo al 5%. Esto es casi la mitad de lo que preveía el Gobierno en los presupuestos generales del Estado que aprobó para este ejercicio. Estimaban un crecimiento próximo al 10%. Pues bien, nos vamos como mucho a crecer un 5%. Vamos a salir además con una tasa de paro, como bien estabas comentando, que efectivamente no refleja la tragedia laboral que sufren cientos de miles de familias que tienen graves dificultades para encontrar trabajo, sino que incluso los datos oficiales ya son dantescos por sí solos, con una tasa de paro próxima al cierre del ejercicio del 15%. Estamos a la cabeza del paro de toda Europa, a la cabeza del paro, por encima incluso de Grecia, y con un déficit público que va a rozar los 90.000 millones de euros, un agujero en las cuentas públicas también colosal y una deuda del 120% del PIB. En definitiva, no solo hemos sufrido la mayor crisis económica en nuestra historia reciente durante la pandemia, sino que estamos a la cola de la recuperación. Claro, el estar a la cola de la recuperación, Manuel, que a mí es una cosa que me preocupa mucho, ¿podemos correr el riesgo de descabalgarnos por completo? Lo digo porque yo tengo la sensación, en el próximo bloque vamos a hablar de los precios y cómo está todo disparado de cara a la Navidad y de cara al día a día, a llenar un depósito de gasolina, a encender la calefacción. Pero claro, en una economía global, el resto de países que crecen más tiran de los precios, generan una mayor demanda de productos de energía, de gas, etcétera, de electricidad. Resultado, ellos elevan los precios. Al elevar ellos los precios, el hermano pobre resulta que tiene que acabar pagando en un mercado global los precios de los hermanos listos.
Pero claro, resulta que aquí la gran receta del gobierno no solamente es que nos estemos descabalgando, sino encima seguir subiéndonos los impuestos. O sea, ese riesgo existe de que perdamos el tren, que yo creo sinceramente que en España se ganó 2 veces. Cuando se incorporó en la Unión Europea, oye, lo hizo el Partido Socialista, enhorabuena para ellos y enhorabuena para todos. Posteriormente, cuando nos incorporamos a la Unión Económica y Monetaria, cuando cumplimos con los requisitos del Tratado de Maastricht, lo hizo el PP, se hizo con José María Aznar, enhorabuena para ellos y enhorabuena para todos nosotros. ¿Ahora podemos perder ese tren, descabalgarnos? Sí, sin duda. Por desgracia, ese tren se puede perder y ya lo estamos perdiendo. De hecho, es ciertamente preocupante porque en un momento como el actual, en el que España debería apostar, como están haciendo otros países, como por ejemplo el caso de Italia o el caso de Portugal, o incluso el caso de Grecia, que son países de los más débiles de la zona euro, y que sin embargo están haciendo reformas muy positivas y están adoptando medidas positivas para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Están apostando por rebajar impuestos, están apostando por poner en marcha reformas estructurales con mayor flexibilidad económica, están apostando por atraer mayor inversión extranjera. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de PSOE y Podemos a este respecto? Más bien todo lo contrario. Apuestan por disparar los impuestos, apuestan por disparar el gasto público, por disparar el déficit, por disparar la deuda, por poner mayores trabas, mayores impedimentos a la actividad empresarial. Apuestan, lógicamente, por un desequilibrio en las cuentas públicas que al final se acaba traduciendo en más impuestos presentes y futuros, y con todo ello, lógicamente, se está ahuyentando la inversión extranjera y el emprendimiento. Esta misma semana conocíamos los datos sobre, digamos que la morosidad de las empresas y la posibilidad de que muchas de las empresas que recibieron financiación pública a través del Instituto de Crédito Oficial acaben directamente en la quiebra. Eso es un problema absolutamente estructural y desde ese punto de vista tenemos graves riesgos de que, a pesar del repunte económico que, como es lógico, está experimentando España en el momento en el que se han reducido o rebajado las restricciones derivadas de la pandemia, ese repunte, aparte de quedarse corto, el problema es que no va a ser lo suficientemente intenso como para recuperar el crecimiento y el nivel de riqueza que teníamos previo a la pandemia. Y ahora mismo, ¿cuál es la realidad? Que no dependemos de nosotros mismos. La tragedia es esa, que Sánchez lo está fiando absolutamente todo a la llegada de unos fondos europeos que no sabemos cuándo van a llegar, en qué cantidad van a llegar y si realmente van a servir para algo, y en segundo lugar a la asistencia de un organismo como es el Banco Central Europeo, que se encarga de comprar la deuda pública española a precios absolutamente, prácticamente gratuitos, y eso es lo que nos facilita la financiación del gobierno español. Pero por sí solos, en cuanto a recuperar el crecimiento, a recuperar la actividad, laboral, lo que está haciendo Sánchez y sus socios es todo lo contrario. Ahí está Yolanda Díaz, por ejemplo, intentando aprobar incluso sin el acuerdo de los agentes sociales, en concreto de las patronales, una contrarreforma laboral que nos va a condenar a más paro, a más destrucción de empleo y a una menor recuperación. Manuel Llamas, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Carlos. Os dejo un comentario final de este bloque, simplemente una anotación. Esa compra masiva de deuda por parte del BCE ya ha anunciado que en marzo del próximo año van a llegar un poquito después de los Reyes Magos, ¿no? Pero a la inversa. A partir de marzo de este próximo año la van a bajar drásticamente. Así que cada uno a volar con su propio viento. Eso se llama tapering y eso supone un efecto muy perjudicial para la economía pública española, porque la deuda la tendrán que comprar agentes privados, ya no la comprará la Autoridad Monetaria Europea, y eso va a suponer seguramente una presión adicional sobre los tipos de interés, que seguramente subirán. Pero un dato, y con esto concluyo, porque luego podremos hablar, si queréis, de los fondos comunitarios. A todos los que os estáis viendo que vais a cumplir 18 años y vais a recibir los 400 euros de bono cultural, sabéis que tiene trampa. ¿Sabéis por qué? Porque en estos 2 años la deuda que nos ha endosado a cada español el gobierno socialista es de 5.230 euros. Cada español... Repite la cifra. 5.230 euros. El incremento, periodo? 2 años, los 2 últimos años. No está mal, ¿eh? Por eso que cuando os den 400 euros sabéis que todavía tenéis que pagar 4.800 euros, que es lo que os ha pegado, el endoso que os ha pegado de deuda del gobierno socialista. Luis. Vamos a ver, a todos nosotros nos encantaría que efectivamente España estuviera en recuperación y que fuéramos a avanzar hacia un futuro esplendoroso, o al menos a recuperar lo que teníamos antes de la pandemia.
pero desgraciadamente no es así, y no es así porque tenemos un gobierno que está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen el resto de gobiernos europeos. En el resto de países europeos, o al menos en muchos de ellos, se ha optado por bajar impuestos, se ha optado por tratar de fomentar la actividad empresarial. Las ayudas a los empresarios se han canalizado de manera racional para evitar tener que poner a gente en la calle. Aquí no. Aquí lo que ha hecho Sánchez es decir, en lugar de recortar gastos inútiles, que mira que se roba y se desperdicia dinero en España, en lugar de eso, lo que vamos a hacer es recortar las pensiones futuras y luego encima subir impuestos. Con lo cual, pues bueno, la situación en España va a ir a mucho peor en los próximos años. Y por culpa del gobierno, porque otros gobiernos lo hacen bien. Bueno, déjenme que les cuente, antes de irnos a publicidad, hasta ahora les ofrecíamos el collar de Isabel la Católica, ¿verdad? Bueno, pues ahora viene collar y pulsera, ¿vale? Déjenme que les hable de estas joyas, porque es la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España, los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único, uno que casi tendríamos que decir que ya son dos. Bueno, Joyas Históricas les presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo. Bueno, pues ese collar ahora puede ser suyo. Siente el poder de una reina, de ser una reina con el collar de Isabel la Católica. Y ahora, les repito, como novedad, no solamente ese collar, sino también la pulsera de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llamen al 973-0101 y siéntanse como una reina. Volvemos en 4 minutos. Una empresa de bioingeniería española llamada Biou, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Biou le puede ayudar. Se sorprenderá. Te presentamos Comfortis Push-Up Bra, el sujetador de tejido suave que ofrece gran comodidad y soporte. Sus tirantes extra anchos son elásticos, son muy cómodos y no se clavan. Su soporte lateral evita abultamientos, un diseño que oculta los michelines de la espalda y que te aporta la elevación que necesitas. La tecnología Cross Push de Comfortis levanta y junta los senos al mismo tiempo. Su acabado suave y sin costuras le confiere una forma natural perfecta. Comfortis Push-Up es así de cómodo porque ha sido confeccionado sin costuras gracias a la máquina italiana Santoni. La banda extra ancha proporciona un aspecto más estilizado a tu silueta y su tejido se estira hasta 8 veces su tamaño original. No importa si ganas o pierdes peso, siempre podrás ponerte tu sostén preferido. Nuestro tejido suave y transpirable está diseñado con una malla de enfriamiento que hace que salga el aire caliente y entre el aire fresco, manteniendo el sujetador seco y sin sudor. La talla de tu Comfortis será la misma que la de tu camisa. Además, mantiene su forma después de cada lavado. Incluso lleva los hombros hacia atrás para mejorar tu postura. El sujetador Comfortis es tan cómodo que puedes dormir con él. El sujetador de color beige llegará a tu puerta por el bajo precio que ves en pantalla. Pero espera, no toda tu ropa quedará bien con un sujetador de este color, por eso también te enviaremos el Comfortis color blanco, para que puedas combinarlo con más prendas. Y eso no es todo, también te enviaremos el sujetador color negro, para una mayor versatilidad y combinación con tus prendas favoritas. 3 sujetadores, color beige, blanco y negro, por el bajo precio que ves en pantalla. ¿A qué estás esperando? Llámanos. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y ahora, envío gratis.
Llámanos o entra en la tiendaencasa.es. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.